como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Disputar el Alba? Como cada lunes ya estamos aquí para hablar de lo más relevante de varias latitudes y hoy no es la excepción, así que recuerden de entrada suscribirse a nuestros canales, a People's Dispatch, a Barricada TV y a De Raíz Media. Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Alina? Muy contenta de otro lunes más disputar el alba con ustedes. Querida Zoe, ¿dónde andas? Bienvenida. Aquí bien, en el hemisferio sur, feliz. De un calorcito entonces. Sí, sí, escapé del invierno. Pues así es, pues ahora con qué vamos, querida Lu, vamos a tus latitudes el día de hoy, cuéntanos. Bueno, sí, vamos a hablar de Argentina una vez más, porque esta semana, como saben, compañeras, se cumple un año de la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina y con ello el regreso también a un plan muy similar al que impuso la dictadura militar, cívico-militar en nuestro país allí por la década del 70, ¿no? Hablamos de un modelo que en ese momento se sustentó justamente la subordinación al capital financiero, el endeudamiento externo del país, la búsqueda de disciplinamiento social y a las organizaciones, el desmantelamiento de todo el aparato estatal de la Argentina y de sus políticas públicas que obviamente estaban destinadas a las grandes mayorías y la destrucción del empleo y la industria nacional. Bueno, y hoy en una supuesta democracia este gobierno viene a combinar todos esos mecanismos que implementó la dictadura durante la etapa más oscura, ¿no?, de nuestro país, implementándolo con una supuesta novedad que es el liberalismo económico, o eso es lo que dice Javier Milei. Podríamos nombrar muchísimas cosas que pasaron durante este año, ahora lo vamos a hablar con nuestro invitado, pero podemos decir que hoy la Argentina tiene un gobierno que reprime, que criminaliza la protesta social, que intenta anular, por ejemplo, al poder legislativo, ¿no?, dándole la espalda al Congreso y gobernando también a punta de derecho, de decretos, perdón, de necesidad y urgencia en nuestro país y sin tener aprobado un presupuesto enviado desde el Ejecutivo justamente al Congreso. Y repasamos rápidamente algunos números alarmantes, ¿no?, de esta gestión. Justamente estos días salió un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina que reveló que el 49,9% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 23 millones de personas y que la indigencia, dice también este informe, alcanzó 6 millones de personas en nuestro país, un incremento que alcanzó el 76% en todo lo que va del año. Bueno, y de verdad los números son alucinantes y uno pensaría con tal incremento, con tal situación, tendría un poco de vergüenza, pero no ha sido así. Y justamente con la llegada y el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, tenemos un Milei que va a llegar el próximo año de su gestión así envalentonado, o sea, más orgulloso, tejiendo sus lazos con sus amiguitos Elon Musk y Donald Trump, colaborando en ese plan para ¿no?, acumular más la riqueza entre los ricos. No, quién sabe, tal vez colaborando en formas de represión incluso, pero no es que va a girar esa forma de gobernar. Y vemos que a pesar de ese panorama, a pesar de lo que he pintado, sí hemos visto una resistencia consistente, una resistencia permanente a ese modelo de miseria, el intento de destrucción de sectores claves de la economía, y quién mejor para hablar de todos esos elementos que Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, que ha sido uno de los sindicatos que ha estado en primera línea desde el día 1 e incluso antes, resistiendo esa ofensiva neoliberal de extrema derecha. Así que bienvenidos, Rodolfo, al programa de Disputar el Alba. Muy bien, muchas gracias. Un placer para mí estar por primera vez aquí.
Bueno, gracias por venir. Y bueno, queríamos comenzar hablando de, bueno, el hecho de que hay sectores de la política que todavía hoy están impactados, paralizados con el triunfo de un gobierno de Milei, que representa un cambio brutal, un cambio profundo de lo que era Argentina de antes. ¿Por qué crees que ese gobierno de Milei tiene licencia para hacer lo que hace? ¿Y qué análisis haces de la reacción popular a su plan de gobierno? En la Argentina la sociedad acumula 12 meses consecutivos de sufrimiento. No hay dudas que este gobierno que encabeza el presidente Milei llegó para completar la tarea, el trabajo que iniciaron en nuestro país las dictaduras militares, que luego continuó el neoliberalismo. No estamos frente a un ajuste cualquiera, a un ajuste más u ortodoxo. Estamos frente a un intento de colonizar la Argentina. Si uno pudiera sintetizar en 3 puntos las políticas que se han desplegado en estos meses, uno podría decir, primero, nos quitan derechos a todos, a veto y decreto modifican la Constitución todos los días en nuestro país y afectan, vulneran derechos fundamentales, no solo de los trabajadores, trabajadoras jubiladas y jubilados, sino de todas las ciudadanas y ciudadanos. En segundo lugar, destruyen puestos de empleo, se pierden miles de puestos de empleo en el sector público, pero todos los días son decenas de miles de puestos de trabajo que se están perdiendo en el sector privado. Y por último, se demuelen nuestros ingresos. En la Argentina en este momento no hay plata para comprar comida, cae el consumo de carne es el menor en los últimos 28 años. Es alarmante. Cae la venta de medicamentos. Por el contrario, lo único que aumenta son las partidas destinadas al Ministerio de Seguridad de la ministra Patricia Bullrich. Es decir, no hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, para lo único que hay plata es para reprimir. La novedad frente a su pregunta es que aún esos intentos de infundir miedo, temor, el plan de lucha que hemos decidido llevar adelante los estatales desde el primer momento que asumía el gobierno impidió hasta ahora el despido de más de 150.000 empleadas y empleados públicos, porque ese era el plan, esa era la verdadera cifra en la que quería recortar la planta de recursos humanos el gobierno. También frenamos el cierre de numerosos organismos públicos, pudieron cerrar uno solo, el INADI, y luego también la privatización, la venta, el desguace de varias empresas estatales. Yo cierro esta primera respuesta diciendo, se va a cumplir mañana el primer año de la gestión de Milei, y lo cierto es que ya está muy claro quiénes ganan y quiénes pierden en la Argentina con las políticas que se impulsaron desde la Casa Rosada en el último año. Solo basta con revisar los balances de las empresas mayores que cotizan en la Bolsa de Comercio y nos vamos a dar cuenta que esos balances se convierten en una prueba irrefutable de los ganadores y los perdedores con Milei. Y empresas de sectores claves, hidrocarburos, alimenticias, finanzas, telecomunicaciones, laboratorios, no muchas más que esas empresas, quintuplicaron. Es decir, multiplicaron por 5 sus ganancias. Yo quiero dar ejemplos concretos muy sintéticamente. YPF, 1.057% de ganancias netas en el primer semestre de este año. Tecpetrol, 1.750%. Mastelone Hermanos, más del 2.000% de ganancias. Los bancos macro y el Santander Río, más del 400% de ganancias. Encontremos una argentina o un argentino que haya visto incrementados sus ingresos en más de 1.000%. No lo vamos a poder encontrar. Asistimos en el primer año de gobierno de Milei
a unas fenomenal transferencias de recursos económicos multimillonarios de nuestros bolsillos, de los bolsillos de trabajadores, jubilados, de la clase media, a los bolsillos de estos 4 o 5 grupos económicos. Basta de sacarle a los pobres para darle a los ricos y que tengan ganancias inmorales. El problema de la Argentina en este momento tiene que quedar claro. No son los pobres, son los ricos y su manera de acumular. Y además de esta parte económica, Rodolfo, hay algo en lo que Milei ha venido insistiendo, que es en otro plano, ¿no? Un plano más ideológico, político, y en donde todo el tiempo, ¿no? Está poniendo el dedo en el renglón, que es esta batalla cultural, un concepto que emana desde las izquierdas, ¿no? Un concepto gramsciano y que ahora es utilizado por la derecha, y que incluso ahora en este encuentro de la Conferencia de Acción Política Conservadora que se realizó ahí en Argentina y que cuando ganó Andrés Manuel López Obrador también se hizo aquí en México, es parte de estos discursos, la batalla cultural que hemos visto, también ha buscado en este plano Milei disputar las narrativas, disputar lo que parecía ya ser un consenso, como los 30,000 desaparecidos en Argentina durante la dictadura, derechos laborales, sociales. Ahora todo está en juego bajo este esquema de la batalla cultural. ¿Tú crees que en este plano los cambios están siendo profundos, están mermando, están disputando el sentido común de no solamente quienes asumen de derecha, sino también dentro de la clase trabajadora, sectores más populares? Sin lugar a dudas. En nuestro caso, hay que tener como dato que el 48% de las empleadas y los empleados públicos votaron a Milei. Casi la mitad. Por supuesto, están todas y todos arrepentidos porque nadie vota por su verdugo. Mucha gente votó para estar mejor de lo que estaba, no para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo hoy. Por supuesto que tenemos un enorme desafío desde el movimiento obrero en nuestro país, que tiene que ver primero con estar en la calle, con poder sostener y profundizar nuestro plan de lucha, nuestro plan de acción, porque yo digo, este gobierno les arruinó las fiestas de fin de año a los jubilados, los trabajadores y sus familias. Se las tenemos que arruinar a ellos. Por eso también este plan de acción no puede pensarse sino en multiplicar todas las protestas para Navidad y Año Nuevo, sino que el desafío comprende esto que usted refería muy bien, que es la disputa de sentido, la batalla cultural. Primero yo digo, frente a eso, no nos tenemos que dejar apropiar del término libertad. Yo me niego a hacerlo, porque nosotros tenemos que tener libertad de poder comer todos los días. Ese millón de niños que se van a dormir sin comer tienen que tener libertad de tener comida. Las jubiladas y los jubilados, la libertad de poder tener medicamentos para curarnos. Tenemos que poder tener la libertad de enviar a nuestros hijos a universidades que no estén aranceladas o a hospitales públicos con servicios suficientes en cantidad y calidad. Libertad de liberación de nuestra patria, no libertad de libertinaje, de liberalismo, como nos quieren plantear. Batalla cultural que tiene que comprender que hablemos del déficit cero. Se hicieron consultas que muestran que el déficit cero es un verso. Tenemos que animarnos porque sí ha tenido un éxito el gobierno. Por momentos, aparte del periodismo, de la oposición política y de una buena parte del sindicalismo, hizo que se autocensure, que nos autolimitemos a la hora de hablar de algunos temas. Tenemos que ser capaces de decir, el déficit cero es un verso, es una elaboración doctrinaria, una construcción teórica del neoliberalismo, de la ultraderecha, para que poder sobre ella luego aplicar el ajuste. Ellos creen que el Estado se tiene que manejar como una empresa, y tal vez porque sean todos CEOs, empleados bien pagos de las multinacionales o empresarios quienes hoy están gestionando el Estado en la Argentina. Pero no se pueden aplicar las mismas normas. Un Estado bien podría trabajar a pérdidas
en un momento de crisis profunda como esta para estar al lado de su pueblo. Pero supongamos que aún así aceptamos esa premisa, que hay que mejorar las cuentas públicas. Bueno, también se pueden mejorar las cuentas públicas sin tener que destrozarle la vida a la gente. Se puede ir a buscar renta minera, renta petrolera, casinos y salas de juegos, entidades bancarias y crediticias y sobre todo volver a discutir, a poner sobre la mesa el debate sobre un impuesto a las grandes fortunas de carácter permanente que por otro lado discute el mundo. El G20 en Brasil acaba de incorporar en uno de esos puntos que el crecimiento tiene que ser con equidad, tiene que ser equilibrado y los países en el mundo comienzan a pensar en un impuesto global a las fortunas mayores. Tenemos que volver a dar esa disputa. Cuando nosotros preguntamos ahora en alguna consulta a las ciudadanas y ciudadanos argentinos, ¿usted está de acuerdo con el déficit cero? La mitad exactamente dice que sí. Pero si repreguntamos y le decimos, ¿usted está de acuerdo con el déficit cero si el déficit cero se traduce en un perjuicio para los jubilados? Si el déficit cero se traduce en el desfinanciamiento de las universidades públicas, automáticamente una gran proporción de esos que habían manifestado estar de acuerdo dicen que sí es así, ¿no? Por lo tanto, claro que hay una batalla cultural que dar. En nuestro caso, los empleados públicos hemos tenido que soportar una enorme campaña de estigmatización, de desprestigio montada por los medios masivos de comunicación. Dicen tres cosas básicamente: que somos muchos, que sobramos en el Estado, que no estamos formados. Mirá, estos trabajan ahí, no están capacitados porque nunca podrían trabajar en ninguna parte del sector privado. Y lo tercero que dicen, que somos caros. Rápidamente tenemos que desmontar ese verdadero aparato de la mentira y decir que si tenemos en cuenta el total de las personas ocupadas en la Argentina, de ese total, menos de 2 de cada 10 presta servicios en el Estado. El resto lo hace en el sector privado. Cuando vamos a Europa, Estado francés, ese porcentaje es del 23%, es decir, el Estado de Francia, en proporción a los habitantes que tiene, es mucho más grande que el Estado argentino. Luego, si hay un rasgo distintivo del Estado argentino, es el alto nivel educativo de sus trabajadoras y trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario y el resto tiene formación para otras competencias, mientras que eso en el sector privado es un porcentaje que cae. Y por último, hay que analizar la partida de gasto corriente primario para saber que luego del ajuste, no éramos caros antes, pero luego del ajuste que aplicó este gobierno menos, porque junto a los jubilados hemos sido quienes más contribuimos a ese superávit fiscal que tanto se propagandiza del Ejecutivo. Entonces, no sobramos, estamos formados y no somos caros. Tenemos que salir a dar públicamente esa discusión. Desde la llegada de Milei a la presidencia, hay que decir que eligió principalmente, o uno de los sectores que fueron más golpeados fueron los trabajadores del Estado. En alguna de las columnas que hicimos en este mismo programa lo fuimos analizando. Algo recién adelantabas, cómo impactan estos 12 meses puntualmente en el sector que representás. Te quiero preguntar, ¿por qué pensás que Javier Milei los termina eligiendo como un enemigo público? ¿Y qué crees que hay de fondo en este intento de desmantelar empresas estatales y organismos públicos? Primero yo quiero decir, Milei nos declaró la guerra a los estatales hace un año. Está muy lejos de poder ganarla. Este gobierno nos tiene que devolver el 40% de nuestros salarios que nos robó durante este año 2024. Es eso lo que hemos perdido en nuestros ingresos en el sector público, el 40% en el poder de compra, en el poder adquisitivo de nuestros ingresos. No es verdad que quieran destruir el Estado, como dice. Lo que quiere es moldear otro Estado, un Estado distinto, que esté al servicio solo de 4 o 5 grandes grupos económicos nacionales y de todas las multinacionales. Por eso es que los despidos
avanzan casi todos los casos en los sectores de fiscalización, en los sectores de control, como podría ser ahora Secretaría ex Ministerio de Trabajo, modificaciones que se producen en la ex AFIP para beneficiar a los que él denominó héroes. Para este gobierno son héroes los que evaden impuestos en la Argentina, es decir, son esas lacras, son las lacras que lucran desde hace muchos años con los esfuerzos de todas las argentinas y de todos los argentinos. Cada cesantía ilegal, cada despido que se genera, cada puesto de empleo que se destruye en el Estado, se traduce en el desmantelamiento de una política pública y por lo tanto en una pérdida de derechos para toda, fenomenal pérdida de derechos para toda la comunidad. Yo creo que hay que llamar la atención, si juntamos varias de las preguntas, ¿por qué Milei ha podido llegar hasta aquí? Y es por la gobernabilidad que le ha garantizado buena parte del poder político. Fundamentalmente, muchos gobernadores. Los gobernadores de las provincias no se animan a pelear con Milei. Milei les hace y les dice inmoralidades. Les canta truco con nada y los gobernadores se van al mazo, dan vergüenza ajena. Yo acá quiero dejar plantear algo con claridad. Muchos gobernadores de la Argentina van a pagar un costo político mayor, aunque el propio presidente, cuando hayamos salido de esta crisis profunda en la que el ajuste nos está sumergiendo. Si se quiere conocer, dicen, las prioridades políticas que tiene una determinada gestión, un municipio, una comuna, un estado municipal, una provincia, un distrito o una nación, uno tiene que leer el presupuesto. Allí va a encontrar el programa de gobierno. Si uno lee el presupuesto, aún no votado en el Congreso de la Nación, que presentó para el próximo año el presidente, lo atraviesan dos ejes. El primero, vamos a seguir pagando deuda externa, vamos a seguir cumpliendo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional a cualquier costo, aún de que se sigan deteriorando de manera grave las condiciones de vida de toda la gente. Pero el segundo es el ajuste a las provincias. Ese presupuesto exige un gasto público consolidado, y esto es nación, provincias y municipios, todos juntos, de 25 puntos del PBI, del Producto Bruto Interno. Si tenemos en cuenta que en diciembre del 2023 ese gasto era de 40 puntos del PBI, y Milei dice, yo hasta ahora ajusté entre un 5 y un 7% del PBI, les está diciendo a los gobernadores, ustedes ahora van a tener que ajustar el doble de lo que ajustamos nosotros. En realidad, entonces, este ajuste potente y regresivo que se discute y que se impulsa desde la capital federal empieza a tener más fuerza y potenciarse en las provincias, en donde ahora hay una federalización de las pérdidas y una centralización de las ganancias en este momento. Bueno, claro, algo que mencionaste ahí, que son los gobernadores sin vergüenza, voy a citarte directamente, que tal vez pagarán un precio político aún mayor. Y bueno, hay otro sector que tal vez no está respondiendo en cierta manera como la gente o como se esperaba, y eso sería el sector sindical. Y tú eres uno de los pocos dirigentes que desde el inicio está llamando a una confrontación directa al gobierno de Milei y su agenda nefasta. Mientras que, por ejemplo, hay ciertos sectores, por ejemplo, la mesa chica de la CGT, piden esperar, dialogar y, por supuesto, eso impacta, por ejemplo, las movilizaciones nacionales, los paros que se han convocado a lo largo del último año. ¿Cómo ves esos debates al interior de la dirigencia sindical, del sector sindical? ¿Crees que están a la altura de la crisis que atraviesa el país? En principio, yo empiezo diciendo
con humildad, pero también con mucho orgullo, nosotros formamos parte de uno de los sindicatos más grandes, más antiguos y prestigiosos de la República Argentina. Vamos a cumplir 100 años dentro de muy poquito tiempo, el 15 de enero. Un 15 de enero de 1925 nos daban vida, creaban la Asociación Trabajadores del Estado. Imagínense que además de eso, nosotros en el sindicato estamos sucediendo a una generación maravillosa de compañeras y compañeros que recuperó el gremio de las garras de la última dictadura militar, porque la conducción que tenía este sindicato ATE era colaboracionista de la dictadura. Por lo tanto, una primera apreciación frente a esta pregunta. Si hubieron gremialistas que hasta colaboraron con los milicos, ¿por qué nos sorprende ahora que haya algunos o varios que quieran colaborar con el presidente Milei? Yo creo que aquellos que van a tomar café a la Casa Rosada, va a llegar el momento y va a ser pronto que van a tener que explicar muy bien a cambio de qué están dialogando con el gobierno, porque hasta ahora no hay diálogo que se haya traducido en una mejora o en un beneficio concreto para los trabajadores. En este sindicato del que formo parte yo, me pregunto cuánto duraría, por ejemplo, si me saco una foto con uno de estos energúmenos que están en el gobierno y no se traducen en una mejora. Acá no te bancan una foto por simple cholulismo. Me parece que a mí me toca sufrirlo en la administración pública. Nos dieron, escuche bien, el 1% de aumento para el mes de diciembre. Y usted podrá decir, bueno, impuso el gobierno por decreto el de aumento. No, hubo otro sindicato que lo aceptó, que le puso la firma. Yo suelo hacer un ejercicio imaginario y me pregunto qué sucedería si el día de la paritaria salimos a la vereda, a cualquier ciudadano que va pasando, le invitamos a pasar, le damos la lapicera, le decimos que se siente en la mesa, que nos represente y que el gobierno le ofrezca un 1% de aumento. No lo firmaría. Es decir, que hay 45 millones de argentinas y de argentinos que en este momento tienen mucho más sentido común que algunos gremialistas en nuestro país. Yo creo que Milei miente, que en vez de achicar la estructura del ministerio, la agrandó, creó el Ministerio de la Resignación y designó ahí a uno de estos gremialistas, porque están haciendo de la política nada más que el posibilismo. Hay sindicalistas que han mandado este año a militar el miedo y la resignación a los sectores de trabajo y dicen, acá no hay clima para hacer un paro. Primero, para saber si hay clima o no hay clima, tenés que convocar asambleas, tenés que consultarles a las trabajadoras y a los trabajadores, y estos tipos hace más de 30 años en algunos casos que no hacen una asamblea. Es decir, las organizaciones sindicales con el correr de los años también han sido infiltradas por la ultraderecha. No se puede estar de los dos lados del mostrador cuando elegís representar a los trabajadores. O te aplauden tus jefes o te aplauden tus compañeros, pero los dos a la vez no te pueden aplaudir. En la Argentina anda mucho sindicalista que cree que puede cosechar ambos aplausos. Eso es imposible. Yo lo que llamo es, así como la sociedad hoy está polarizada en sus ideas, bueno, llegó la hora, vamos a polarizar el sindicalismo también en la Argentina. Sobre la mesa, quién está en defensa de los trabajadores y quién es cómplice de este gobierno que está arruinando la Argentina y que está matando nuestra democracia. Y ahí en ese sentido, Rodolfo, bueno, estás mencionando esto y creo que ha sido quienes han llamado a conformar este frente sindical, ¿no? Pues con estas miras, porque desde afuera, ustedes tendrán una mejor lectura de lo interno, desde afuera vemos con preocupación que ante un personaje como Milei hay bastantes rupturas, hay bastantes personas pues ahí, ¿no? Como peleando en la interna en vez de aglutinar. ¿Tú qué piensas sobre esta posibilidad de una unión frente a alguien que podríamos incluso hasta definir como neofascista? Si realmente hay esa posibilidad de unir, ¿qué rol juega este llamado peronismo en esta tarea? Yo creo que sí, que la unidad
en este momento del movimiento obrero en la Argentina es indispensable. Es una unidad que se tiene que anclar en la autonomía y la pluralidad. La autonomía en nuestro sindicato y la pluralidad no es un discurso, son valores fundacionales, constitutivos. Creo que tenemos el desafío de conducir diversidad en este tiempo, y por supuesto que nosotros desde ATE alentamos, así como alentamos la reunificación de las dos CTA, en nuestro caso formamos parte de la CTA autónoma, también impulsamos la conformación de un frente con todos aquellos sindicatos que estén dispuestos a luchar. Ahora, hay algunos que plantean que, bueno, que en virtud de la magnitud del enemigo que tenemos enfrente, nos tenemos que amontonar todos. Y yo la verdad que no llegué a la conducción del sindicato para esconder debajo de la alfombra el debate sobre un nuevo modelo sindical en la Argentina. Que la magnitud del enemigo que tenemos enfrente nos haga pensar que hay que juntarse con personas que ya ni viven, ni hablan, ni piensan como trabajadores, viven, hablan y piensan como empresarios. Por supuesto que es muy difícil y complejo, pero yo digo, los trabajadores formamos parte del pueblo y tenemos que confiar en nuestro pueblo, porque fue de la lucha de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo que se lograba ponerle fin a la última dictadura militar. Fue una antesala de lucha la que nos permitió dejar atrás los 90. Este es el mismo pueblo que en el 2001 abría un nuevo tiempo en la Argentina. En la misma manifestación popular que llevó adelante el pueblo para echar a ese equipo que había llegado en el 2015 y que decía que se iba a quedar durante 20 años. Es decir, lo que muestra la historia en la Argentina es que cada vez que irrumpe el pueblo, la que se cae es la oligarquía. Tenemos que ser capaces de lograr una unidad que haga que más temprano que tarde este pueblo vuelva a irrumpir para que se caiga esta oligarquía que nos gobierna y volvamos a tener un gobierno que piense nuevamente y sienta como propias las necesidades de su pueblo. Bueno, Rodi, antes de terminar, por último te quiero preguntar, justamente vos recién planteabas de momentos en el que el pueblo argentino irrumpió y bueno, claramente nos viene diciembre, ¿no? El mes de diciembre, que históricamente es un país de mucha confrontación en nuestro país. Es así desde el 2001, que digo, es un momento que podemos marcar como un hito dentro de la lucha del movimiento popular y la clase trabajadora en Argentina, pero también como un punto que fue culmine de un proceso de luchas que venía de mucho antes, ¿no? Mencionabas vos la dictadura anteriormente, bueno, el proceso de los 90 con un fuerte también desmantelamiento del Estado, privatización de las empresas públicas. Bueno, y hoy las cifras de pobreza y de exclusión social no son mucho mejores que las de aquel 2001. Te quiero preguntar por último, y para cerrar esta entrevista, que podamos hacer una reflexión, digamos, sobre ese momento, si ves un paralelismo entre ese momento y esta Argentina de Milei, y te quiero preguntar también si ves condiciones para que se dé ese nuevo estallido en nuestro país. No, en principio yo digo, tenemos que seguir generando condiciones. Tenemos que, yo sí avisoro un diciembre muy caliente. En el caso de los estatales, este mismo miércoles vamos a una nueva jornada de lucha, exigiendo y demandando la renovación automática de todos los contratos, que son más de 50.000 en el Estado, que vencen el 31 de diciembre. Este gobierno lleva adelante un fraude laboral gigantesco en la administración pública, además de recuperar salarios, pero seguir encontrándonos en la calle. Yo reitero, estas no van a ser unas felices fiestas para nadie en la Argentina, salvo para esas empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio. Por lo tanto, tampoco tienen que ser felices estas fiestas para quienes gobiernan, y nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo digo, termino diciendo que para aquellos que dicen vamos a esperar y vamos a canalizar electoralmente toda la bronca en el 2025 o en el 2027, bueno, hay que recordar que primero,
cuando para derrotar a Milei en las urnas, primero hay que derrotarlo en la calle. Y eso está en construcción. Esa es la convocatoria. Ese es el llamado que tenemos que hacer en este momento quienes tenemos responsabilidades en los sindicatos y en nuestro caso una alta responsabilidad a partir de la confianza que nos dieron casi 500.000 de estatales en toda la Argentina. Lo mío no es un optimismo inexperto. Yo digo, cuento una anécdota, iba caminando, cartel grande, promocionaba una obra de teatro, el mítico debate Tosco-Rucci. Para los que no recuerdan, bueno, Tosco, un protagonista del Cordobazo de hace muchos años, Rucci también, dirigencia histórica del movimiento obrero en el país, tenían ideas contrapuestas. ¿Y qué decía Tosco? Que la felicidad de nuestro pueblo y de los trabajadores no va a llegar como fruto del mejor paro o de la huelga más grande que seamos capaces de hacer, sino como la resultante de la sumatoria de todas aquellas acciones que seamos capaces de llevar adelante. ¿Y sabe qué? Hemos llevado adelante muchas durante este año, pero no estamos para nada cansados, recién estamos empezando y vamos a continuar. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus reflexiones con nosotras, también con las audiencias de estos 3 medios alternativos de nuestra región, y agradecerte también por dar esperanza en la lucha en tiempos tan oscuros en nuestro país. No, son muy generosas esas palabras, yo se las voy a transmitir a todas y a todos los estatales. Voy a hacer un intento de la Argentina, es entre todas y entre todos. Si nos miramos el ombligo, si cada organización se mira el ombligo, corremos el riesgo de terminar siendo funcionales a la destrucción misma nuestra como clase trabajadora. A no mirarse el ombligo y a reafirmar que nadie se salva sola o solo. Un saludo para todas y para todos. Muchas gracias, Rodi. Bueno, compañeras, después de este pantallazo que pudimos escuchar también a este dirigente sindical tan importante en nuestro país, si les parece, vamos a compartir las columnas que trajimos para hoy. Te paso la palabra, Zoe. Bueno, difícil seguir a lo que iba a hablar después de escuchar tanta esperanza. Bueno, la verdad ese un año de Milei es un hito también histórico para el continente. Pero bueno, vamos al otro lado del mundo, que es Siria. Bueno, muchos deberían saber ya que ayer cayó el gobierno de Bashar al-Assad, que fue presidente del país por varias décadas y que por los últimos 14 años estaba enfrentando un conflicto interno, una guerra civil muy complejo, con muchos actores, muchos matices, y que finalmente terminó derrotado el día de ayer, el 8 de diciembre, domingo, después de una ofensiva sorpresa que fue lanzado nada más y nada menos el 27 de noviembre, hace tan solo 12 días. Entonces, su derrocamiento, de cierto modo, fue una sorpresa porque después de haber ese país haber sufrido muchos años de guerra, de destrucción, de bombardeos, de dificultades, del surgimiento del Estado Islámico y varios otros grupos terroristas en medio de ese conflicto, de cierto modo, gracias a los esfuerzos de, por ejemplo, Irán, Rusia y Hezbollah, el gobierno sirio logró establecer cierta, no tranquilidad, vamos a decir, no tranquilidad, pero un estado más estable en el país, recuperó control sobre, no sé si la mayoría, pero una buena parte, sí, la mayoría del país restableció control sobre lugares que habían sido capturados por el Estado Islámico, por otros grupos armados de oposición, y estaba en ese
stand-by, digamos, de entre guerra y estabilidad, cuando después de también notar, después de 14 meses de la ofensiva israelí, el genocidio israelí contra Gaza, contra el pueblo palestino y las guerras que está librando contra Hezbollah, que tan solo también había firmado el cese de fuego bilateral el 27 también, ocurre esa nueva ofensiva de grupos armados de oposición en Siria y cae el gobierno. Creo que en ese momento es muy difícil, por un lado, entender qué pasó, porque sabemos que a lo largo de los 14 años fue el apoyo de Rusia e Irán que permitió al gobierno restablecer ese control. Sabemos que los ataques aéreos de Rusia fue un elemento clave durante ese tiempo. No hubo, pero mucho menos. Parece que sí tenía que haber algunas negociaciones de casi ceder. El ejército del gobierno casi no luchó contra esa ofensiva de los grupos de oposición. De nuevo, 12 días duraron para llegar de su base de Idlib hasta la capital de Damascus, un lapso de tiempo muy corto. También sabemos que Siria es un país que ha sufrido bajo sanciones o medidas unilaterales coercitivas impuestas por Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea. Una situación muy difícil, pero bueno, obviamente hubo un estaba más débil el gobierno, el Estado, y ocurre eso. Y importante destacar también brevemente el carácter del grupo que estaba liderando esa ofensiva. Fue el grupo denominado HTS, Hayat Tahrir al-Sham, que es una nueva versión de lo que fue el brazo sirio de Al-Qaeda, que es un grupo terrorista. El líder estaba en la lista de Estados Unidos de terroristas globales, o sea, hay una orden de su captura de varios. Fue él que lideró esa ofensiva, es él que está liderando el proceso de transición con el primer ministro del gobierno de Bashar al-Assad. Es un momento de no saber mucho cómo se fueron dando esas cosas, pero es un momento que sin lugar a duda cambia completamente el escenario regional. Es una derrota para lo que se llama el eje de la resistencia. Sabemos que también, por eso destaqué el cese de fuego de Hezbollah con Israel, que fue el mismo día que empezó esa ofensiva. Está más débil Hezbollah, Irán. Siria fue un aliado estratégico, tanto por su posición geográfica. Eso es una pérdida para Irán. Es un momento de mucha reconfiguración en medio de una ofensiva zionista de Estados Unidos que ha venido ocurriendo por los últimos 14 meses. Es un momento difícil. Ciertamente también hay gente festejando por haber sido derrocado el gobierno de Bashar al-Assad. Vamos a ver qué pasa. Sabemos que también Israel empezó a bombardear Damascus, decenas de bombardeos desde domingo. También volvieron a ocupar la zona entre Israel y los Altos de Golán. Es un momento que muchas cosas podrían y pueden cambiar, y vamos a estar muy atentos y atentas, pero sí, es un momento complejo, duro y no tan fácil. Y le paso a Luciana, que creo que nos va a traer más noticias, tal vez un poco menos oscuras.
Sí, voy a hacerlo breve porque ya estuvimos hablando mucho de la Argentina, pero no quería dejar de mencionar esta noticia que sucedió hoy. Como comentamos en varias oportunidades, Milei intenta avanzar, ¿no?, en el vaciamiento y la privatización de varias empresas del Estado. Recién lo charlábamos también con Rodolfo Aguiar. Una de ellas es Aerolíneas Argentinas, la empresa aerolínea de bandera de nuestro país, ¿no? Bueno, la noticia es que hace pocas horas atrás el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que va a trabajar junto a gremios y gobernadores de otras provincias para poder ofrecer una solución que no implique justamente la venta de Aerolíneas Argentinas a una empresa extranjera, como ocurrió durante la década del 90. Sin demasiado detalle, dijo que la provincia está en disposición de comprar el paquete accionario de la empresa para evitar su venta y repetir esta historia de desguace durante la década del 90 con Carlos Menem, y que ya comenzó, decía el gobernador Kicillof, esa conversación con otros sectores para ver cuáles son los mecanismos legales que tiene la provincia para hacerlo. Y lo hizo, estas declaraciones, en una conferencia de prensa oficial, donde estaban también presentes los principales gremios del sector aeronáutico. Por lo tanto, entendemos que hay acuerdo, digamos, con los gremios para avanzar en ese sentido. Rápidamente les comento que esta empresa, como les decía, que fue privatizada en los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem, estuvo a punto de desaparecer en el 2001, después en el 2008 nuevamente, donde justamente ese año se reestatiza por iniciativa del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente la empresa tiene 42 rutas en todo el país, llega a ciudades donde, bueno, ninguna otra aerolínea llega, como suele pasar en estos casos, ¿no? Acá destacando justamente este rol estratégico en la conectividad nacional que tiene Aerolíneas Argentinas, especialmente en zonas donde las aerolíneas privadas no operan porque no tienen interés o porque no les resulta rentable. Entonces, bueno, en este caso, como viene haciendo Javier Milei, en nombre de esta competitividad y de la eficiencia, bueno, viene intentando privatizarla de distintas maneras y avanzar en esta confrontación fuerte con los gremios y los trabajadores de esta empresa. Bueno, la noticia es que ahora el gobernador, que además es una figura muy importante en la oposición a Milei, puede ser el próximo candidato del peronismo a disputar la presidencia, abre este frente de pelea con la Casa Rosada, con Javier Milei, y recupera, bueno, un tema clave, ¿no?, que Milei viene trayendo desde el primer día de su gestión y que es muy importante también para nuestra soberanía nacional. Así que una apuesta interesante también ahí de Axel Kicillof, el gobernador, justamente de intentar dar respuesta política a este desguace y no quedarse de brazos cruzados, como viene sucediendo con otros gobernadores, como nos comentaba recién Rodolfo Aguiar, o con otros sectores también de la oposición, tanto sindical como política. Te paso la palabra, Alina, así damos fin a este programa. Vamos cerrando y pues bueno, espero que no sea lo cotidiano, pero pues parece que en México estamos ya entrando en la era Trump 2.0 y eso nos lleva a estar pendientes de lo que está diciendo, lo que está tuiteando, lo que dicen los programas en sus entrevistas y en todos lados, aun cuando ni siquiera ha asumido como presidente. Estamos a un poco más de un mes de que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos nuevamente y sigue siendo motivo de discusiones y de respuestas todo lo que llega a mencionar en contra de México. Recordemos que hace unas semanas pues alegaba que iba a aumentar en 25% los aranceles tanto a México como como a Canadá. Y eso generó una respuesta firme de la presidenta Claudia Sheinbaum, una llamada telefónica también que dijeron había sido bastante fructífera, y también una visita a Mar-a-Lago de Justin Trudeau para pues ver qué se podía hacer. Recordemos, Justin Trudeau busca también reelegirse el próximo año en elecciones en octubre del 2025. Sin embargo, llegan pues nuevas declaraciones, como siempre, muy al estilo Donald Trump, en donde a través de una entrevista en días pasados aseguraba que
Estados Unidos subvenciona a Canadá y a México. A Canadá aseguró por 100,000 millones de dólares al año y a México por casi 300,000 millones de dólares, y preguntó por qué subvencionamos a estos países si vamos a subvencionarlos que se conviertan en un estado. Eso evidentemente generó una respuesta el día de hoy por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que México es un país libre y soberano. Sin embargo, hay que recordar y poner sobre la mesa que Estados Unidos, bueno, durante la presidencia de Donald Trump, pues hemos visto que no puede hacerse cargo ni siquiera de otros territorios que no los quiera asumir como estados, como Puerto Rico, y ahora viene a hablar de México y de Canadá como un estado más. Y también aprovecho para recordar que si hay estados que tendrían que ser en realidad de México, pues son California, Texas, Colorado, Arizona, Utah, entre otros tantos, que no necesariamente los mexicanos cruzamos la frontera, sino que la frontera les cruzó. Así que ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que iba a abandonar ya estas respuestas a través de redes sociales, dejar de contestar ante los medios de comunicación. Me parece una estrategia que pues va a poner, ¿no?, en jaque a un Donald Trump que está acostumbrado a tener bastante juego una vez que da estas declaraciones. Y eso por el momento creo que va a contener bastante, al menos yo creo que esto es una alerta para lo que vamos a ver durante los próximos 4 años, pero yo creo que ha habido bastante firmeza por parte al menos de la presidenta Claudia Sheinbaum de decir vamos a parar este juego, ¿no? Entonces, pues con eso, compañeras, llegamos al fin de este programa de Disputar el Alba. Agradeciéndoles como siempre, pues que nos acompañe a toda la audiencia, que nos acompañen de tantas latitudes también, porque eso es muy bonito. Este es un programa que llega a diferentes países, a diferentes latitudes, a diferentes compañeros y compañeras, así que con eso vamos cerrando. Luciana, Zoe, muchas gracias por disputar el alba nuevamente. Gracias, Alina. Como siempre decimos, invitamos a seguir nuestros medios. Como saben, esto es una producción en conjunto de Raíz, People Dispatch y Barricada TV, que pueden ver todos los lunes a las 19 horas de México. Hay un cambio de horario de Nueva York que no recuerdo, pero es a las 20, ¿no? Sí, 2 horas atrás de Argentina. Bien, y 22 horas entonces de Argentina. Nos volvemos a encontrar la próxima semana entonces. Hasta luego. Bye. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Estaré en la primera línea. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero.